Todo gente, bueno, pasando brevemente por acá, esto iba a ser algo corto. Miren lo que hay ahí. Es una publicación que pregunta que si usted está de acuerdo que se le quite el derecho a los presos de Puerto Rico de votar. Es decir, que le eliminen la ley, que le concede a los presos este derecho a votar. Esa es la pregunta que dice esa publicación. Han hecho un hecho sobre el asunto de las cárceles de Puerto Rico a raíz de la publicación que hace esta periodista independiente, a la cual dicen que es ganadora de premios y todo esto por el reportaje. Algo que no es cierto, ¿sabe? Algo que es inventado. El asunto de Puerto Rico en cuanto a las investigaciones que se han estado realizando, según se desprende de todo esto que ahora es un balón político en Puerto Rico, que traen a relucir con este asunto de esta periodista, que supuestamente Donald Trump y que dio la orden que suspendieran la investigación, etcétera, porque en los Estados Unidos los demócratas utilizan a esta joven periodista para hacer reportajes con estas personas con las que ellos trabajan. Son una prensa libre, es decir, independiente, periodistas independientes. Y ella, pues, como estaba hablando un podcast hoy con un pana boricua, que ya mismo lo van a ver por ahí, que lo va a publicar pronto, creo que de hoy a mañana, solamente investiga a los republicanos de una manera que usted no tiene idea. Sobre 600 investigaciones, o sea, reportajes que ella ha hecho de los republicanos, especialmente de Donald Trump. Y de los demócratas, como estaba explicando él hoy en el podcast, solamente creo que ha hecho 6 reportajes. Desde Obama, la momia Biden, etcétera, ya usted sabe, una demócrata. Pero una demócrata real, de los que de verdad buscan pelea con los republicanos. Y en Puerto Rico tomaron esto como un hecho y lo transforman en un balón político. Y ya están en la cancha los independentistas y los populares, o populetes, como le quiera llamar, en la cancha jugando con el balón político. Ahora pues han puesto este asunto en la paleta pública y están tratando ahora de que le quiten el derecho a los presos de votar. Sabe que esto pues es una ley que se hizo en 1980 bajo la gobernación del caballo, como le decían, Romero Barceló. Y ahora pues están trayendo todo esto como que el Partido Nuevo Progresista ha tenido traqueteo, como dicen en Puerto Rico, ¿no? Ha tenido estos bretes con los confinados para que los confinados voten por ellos y que están que pagando con droga a los presos para que los presos voten. ¿Sabe? Todas esas idioteces. Y yo sé que usted ya pues ha leído sobre este caso, sabe sobre este caso y es lamentable porque lo que han estado tratando es de envolver la masa, como dicen en Puerto Rico, no solo para que le quiten los votos a los presos, sino para poner a todas estas personas del Partido Independentista, ponerlo en la cancha como a jugar con el balón político junto a los populares contra el Partido Nuevo Progresista, tratando de sacarlo de carrera, ¿no? De destruirlo. Yo, por un lado, digo las cosas como son, ¿sabes? Yo no vengo con paños tibios. Si esto fuera real, yo, pues mire, así mismo lo hubiera dicho. Pero el que me conoce sabe que yo salí de prisión en el 2018, después de una sentencia que estuve haciendo, 119 años. Y estuve 32 años y medio preso. Hice completamente de la A a la Z lo que es la asociación ñeta, porque soy ñeta y usted dirá, pero todavía me considero ser un ñeta y le voy a explicar por qué. La asociación ñeta, que es a la que tratan de meter en todo esto, como que cogió
un contrato del gobierno que le están pagando con droga. La asociación Ñeta tiene sus normas y en las normas de la asociación no se permite nada de esto que están ahora tratando en este tema político, que lo tienen como un balón para jugar los políticos contra el Partido Nuevo Progresista. Si un preso de la asociación, un líder, porque la asociación elige a los líderes, esto es de una manera democrática. No es que llega Pancho Carequeso, como estaba explicando yo hoy en el podcast, como hacían los cabos de galera, que llega con un combo y se mete a la cañona, toman control a la cañona. Como que ahora mandamos aquí nosotros y el que se atreva a meterse en esto, pues se muere, etc. Los cabos de galera hacían eso antes. Una de las cosas que combatieron los Ñetas desde el bando de Monacillo, bando del que yo también fui líder, el bando de Monacillo, que lo fundó Carlos La Sombra, que es de donde nacen los Ñetas, pues siempre ha sido opositores a todo este tipo de abusos y atropellos. Y cuando los cabos de galera existían, pues precisamente una de las cosas que se combatió desde el bando de Monacillo y los Ñetas fue a los cabos de galera. Los cabos de galera eran los abusadores. Esa gente, de ellos se podía esperar cualquier cosa. Las normas que regían ahí era la de ellos. O sea, su corillo. Ellos hacían y deshacían. Tenían hasta sátiros, violadores, para que cuando llegaran los nuevos, abusaran de ellos. Llegaban los jovencitos, como los llamaban en Puerto Rico en las cárceles, los bonitillos. Y a esos cogían, los visitaban y los violaban. Cuando los familiares de los confinados llegaban a visita y le llevaba los paquetes de comida, ropa y cosas así, tenis, zapatos, los esperaban que saliera del salón de visita los confinados, y en el salón de visita, una vez salían en el pasillo, habían personas esperando. Y ahí los asaltaban, le quitaban todo lo que la familia le llevaba. Si tenían prenda, le quitaban las prendas, reloj, sortija, cadena, etc. El abuso era grande y por eso la asociación Ñeta se funda. Luego que matan a Carlos La Sombra, del bando de Monacillo se funda la asociación Ñeta, para que ya no se tratase del bando de Monacillo en la cárcel, sino de todos los que estaban a favor de combatir el abuso y el atropello en las cárceles de Puerto Rico, se unieran a este movimiento que se conoce hoy en día como la asociación Ñeta. Y se unieron y se fundó la asociación Ñeta, y de hecho está registrada la asociación Ñeta legalmente en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, que es legal. No es un grupo clandestino, no es un bando, como han estado hablando estas personas que trajeron ese reportaje a relucir. La asociación Ñeta no es un bando. La asociación Ñeta está registrada en el Departamento de Estado en los Estados Unidos, en la biblioteca del Congreso. Por si usted no lo sabía, conozca este dato. Y no se trata de que en la asociación llega Pancho Carequeso, como dicen, no, Pancho Cristal, y yo voy a dar esta orden y todo el mundo tiene que acatar esto. No se trata de eso, así no se hace en la asociación. La asociación Ñeta respeta la individualidad. Ahí hay gente de todos los partidos políticos. Hay independentistas, hay populares, hay gente del PNP, y cada cual tiene el derecho a votar por quien le dé la gana. Tratar de irse contra eso es violar una de las normas principales. Por ejemplo, le voy a explicar. Carlos La Sombra, el fundador del bando de Monacillo y que también es el gestor de la asociación Ñeta, aunque nunca presidió la asociación en vida, porque en la guerra, en el 1981, contra los insectos, los abusadores, perdió la vida, lo desvivieron en el presidio, en el Oso Blanco. A él lo desvivieron ahí. Entonces, aunque él funda la asociación en el concepto que se conoce de este movimiento, esta organización, que todos los presos se uniesen contra el abuso y contra los atropellos de la administración de corrección, para que se pusieran con abogados, todos se hicieran gestión y se hacían paros, movimientos para crear resistencia contra toda la corrupción del gobierno en el contexto de la administración de corrección. También había un comité que se conocía como el Comité de Amigos y Familiares, presidido por doña Trina, una trabajadora social, una mujer íntegra, muy amada en Puerto Rico y muy conocida en Puerto Rico, trabajadora social. Y ella pues era la que la presidía el Comité de Amigos y Familiares. Esta organización que se crea, que se registra en el Departamento de Estado, que se conoce como los Ñetas,
sale luego de que se terminan las guerras, cuando Carlos La Sombra pierde la vida en el bando de Monacillo, en el presidio. Él era el líder del bando de Monacillo. Y luego de su muerte, cuando se acaban las guerras, ya a partir del 82, a mediados del 82, se funda la Asociación Ñeta en propiedad. Ya no era el concepto que seguía Carlos La Sombra con el bando de Monacillo para estos fines, que se desata la guerra y todo lo que empezó contra los abusadores. Era el propósito retomar el control de todas las prisiones de Puerto Rico y establecer normas donde los violadores no pudiesen vivir con la población general. Ni los violadores, los sátiros, como dicen en Puerto Rico, ni los que robaban, les robaban a los demás compañeros. Todas esas personas, si se quedaban en las cárceles que se controlaba esta organización, sabía que se podían desvivir. Así que ellos mismos optaban por irse para cárceles de seguridad protectiva. Y la Administración de Corrección empezó entonces, luego que ya finalizan las guerras, que se tranca el presidio y hay un hacinamiento brutal en la cárcel 308, que todos los días durante casi 3 años encontraban gente picado en pedazos, en bolsas plásticas, en los zafacones. Esas personas que se picaban, pues eran en la guerra precisamente los violadores de mujeres en la calle, violadores también en las cárceles de a otros confinados los violaban, robaban. Eran personas peligrosas y en las guerras pues se morían y los cuerpos los picaban y los metían en bolsas plásticas y los tiraban al basurero al lado del comedor, donde los guardias podían encontrarlo y llevarse los cadáveres hechos pedazos, literalmente pedazos, en pedazos, descuartizados. Le estoy hablando literal, no le estoy hablando metafóricamente, ni estoy le estoy diciendo las cosas literal. Pero cuando se funda la asociación, que se establecen las normas, ya todas las cárceles que tenía la asociación, la población que vivía ahí, población general, y en las máximas, eran personas que se identificaban con los ñetas, ¿sí? Unidad. Donde quiera que llegaban, que se veían, se saludaban así, para dejar claro que eran del grupo de los ñetas, de este movimiento ñeta. Estas personas se organizan y tienen unas normas prohibiendo todo tipo de abuso y de violaciones de derechos de parte de la Administración de Corrección. Y así la cosa, también se protegían las violaciones de derechos de otros presos a otros. Es decir, ahora mismo si un preso obliga a otro preso a votar por X partido, está violentando las normas, las principales normas de la asociación que se establecen desde el bando de Monacillo que Carlos La Sombra fundó. Carlos La Sombra era independentista, pero independentista de verdad, albisuista, que no era independentista de los de Betances, como digo yo, de los independentistas románticos. No, era un independentista albisuista del partido PIB. Su amigo, Rubén Berrío. Su otro amigo que lo visitaba, Carlos Galliza, lo visitaban en la prisión. Eran sus amigos, porque él era independentista de verdad, de la calle, desde mucho tiempo. Sin embargo, Carlos, una de las normas que puso desde el bando de Monacillo, de la calle, yo soy de Monacillo, del barrio Monacillo, que es un sector, el sector Monacillo, yo soy de ahí, nacido y criado ahí. Desde la calle que fundó el bando de Monacillo, Carlos puso como norma que todo el mundo debía respetar el derecho de libre elección, de libre selección de un partido. O sea, él decía, yo soy, los que me conocen, soy independentista. Y me van a ver siempre vestido así y van a ver en el Capitolio, como le decía, en la Fortaleza, que era el lugar donde se hacían reuniones, van a ver adentro la bandera del PIB, porque yo soy independentista. Pero no significa que usted, si es parte del bando Monacillo, tiene que ser independentista. Aquí eso no va. Aquí esto no se trata de un bando para apoyar un partido. Esto es un bando para acabar con el abuso. Esto es un bando para acabar con el atropello. Esto es un bando para combatir a los insectos. Los insectos son los sátiros, los que asaltan a las viejitas, a los viejitos, a la gente en el mismo barrio, los que están robando en el mismo barrio, que cogen y velan que llega el cartero, deja la carta del chequecito de seguro social o cupones, etcétera, y se los roban. A todas esas personas se combatieron en Monacillo. Y se combatía y fueron guerras fuertísimas. Pero Carlos La Sombra siempre lo dejó claro. Respetar el derecho de cada cual de elegir
a qué partido político apoyar, a pesar de que él era el líder y era independentista. Nunca quiso que eso se violentara. Nunca habló de política para hacer campaña con el bando de Monacillo. Nunca hizo eso. Y yo entré al bando de Monacillo desde que yo tenía 15 años. Por cosas de la vida. Porque conocí a Carlos La Sombra por un perro dálmata que yo tenía. En esos días era solo un popi, un cachorrito, capitán. Y Freud, un joven que le decían Freud, muy amigo de Carlos La Sombra, también del bando de Monacillo, de la barriada Corea, del sector Monacillo, me robó el cachorro para vendérselo a Carlos La Sombra. Carlos La Sombra había bajado a Residencial San Fernando y yo me encontraba sentado en unas escaleras detrás de la escuela elemental, que se conoce como Anado Play de Negrón, en Monacillo, en el Residencial San Fernando. Estoy sentado ahí jugando con mi perro, con mi cachorro, era todavía un cachorro, un cachorrito. Y Carlos La Sombra se detuvo con Freud y me dijo que me compraba el cachorro, que cuánto quería por él. Yo le dije que no, yo no lo vendo, no, yo no vendo este perro. Y me insistió, yo le dije que no. Y Freud, véndaselo, no lo voy a vender. Y Carlos lo regañó frente a mí. Le dijo, ya dijo que no lo va a vender porque lo estaba orando. Y me dijo, nos vemos, chacal, nos vemos, cuídalo, que es muy lindo ese perrito. Y esto, y siguió y se fue. Al otro día llega ese joven, Freud, que andaba con Carlos La Sombra, y me robó el cachorro. Y cuando va corriendo para Corea para vendérselo a Carlos La Sombra, mi difunto tío, que lo mató el Escuadrón de la Muerte ese de los 80, que decían que el autor intelectual de muchas cosas que había hecho, como lo del Cerro Maravilla, era que Romero Barceló. Todos los comentarios estos de chisme de barrio. Mi tío, cuando lo ve que baja con el perro, yo le grito de lejos, y cuando ve que era el perro mío, el cachorro, le dio con un palo de rastrillo en la espalda y lo hizo soltar el cachorro. Al otro día yo estoy traqueando unos gallos. Todo esto está en este libro, perdónenme. Eso que le estoy narrando está en este libro. Esto es una novela hecha de mi autobiografía. Después de 32 años de prisión, el bando de Monacillo, los ñetas y los insectos, dice aquí, es una pregunta retórica. ¿Y los insectos quiénes son? Este es el libro. Una novela muy interesante. Pues ahí yo también hablo de ese tema. Trato todo porque la historia completa es una autobiografía y la hice en novela. Desde que tenía como 12, 13 años en adelante, hasta que salí de la cárcel. Por eso se llama Después de 32 años y medio en prisión. Después, porque es que entonces escribo el libro. Después de 32 años en prisión que salgo. Entonces, Carlos La Sombra, yo estoy traqueando unos gallos en la barriada Corea de un hombre que le decían Junior Cojo. Y estoy traqueando el gallo y Carlos La Sombra había cogido a Freud, se había enterado y le dio a Freud una paliza por robarme el cachorro para tratar de vendérselo a él. Le dio una paliza y ahí yo me entero por un joven de la barriada Corea que le decían bacalaíto, bacalaíto, que llegó con otro de mis amigos con el que yo jangueaba mucho, le decían Flaco, hermano de Coquí. Pues ahí me enteré. Y cuando veo entonces que Carlos La Sombra entra en una área de la gallera de Johnny el Cojo, en el callejón, él se reunía ahí con ciertas personas a hablar de lo del bando de Monacillo. Ya yo lo había visto y nunca me dio con detenerme a escuchar nada. Pues al enterarme de lo que había sucedido, que él le había dado a paliza a Freud, que me trató de robar el cachorro, pues yo me comencé a detener a escuchar. Eran los meetings que él hacía, unos meetings, unas reuniones, como si fueran meetings políticos, pero no era para hablar política, sino para hablar de temas del bando de Monacillo. La vez que yo me detengo por primera vez a escucharlo, ese día todavía yo me acuerdo de lo que estaban hablando. Él estaba hablando de un hombre que le decían Pellín, de los ranchos, la barriada de los ranchos del sector Monacillo. Estaba hablando de Pellín porque Pellín le estaba cogiendo droga, y lo voy a decir así, en blanco y negro, a un corrupto, uno de estos guardias del Escuadrón de la Muerte, que los llamaban así, el Escuadrón de la Muerte, que en la novela yo hablo del Escuadrón de la Muerte porque me trataron de desvivir a mí varias veces, porque yo a los 15 años, a los 16, desviví a una persona en Monacillo de una puñalada en una pelea. Y me enviaron para la institución de menores Roosevelt y de ahí a Mayagüez, etcétera. Pero por ese hombre empezaron a perseguirme esa gente a mí. Mi familia pensaba que el hermano de esta persona, que era policía, fue quien le habló a ellos para que me hicieran daño.
Un policía del barrio que nadie puede decir que era corrupto, porque nunca, nadie, ni yo, nadie. Y eso siempre fue una duda, porque él era el hermano. Pero, por otro lado, había un hombre que le decían King Kong, que era muy amigo de ese que yo desviví, y supuestamente él tenía amistades de esta gente del Escuadrón de la Muerte que se pasaban en Monacillo, en esa parte del sector Monacillo, los ranchos. Pues ahí estaban hablando de Pellín, el hombre que le cogía el material a uno de estos corruptos. Eran tenientes de alto rango, tenientes, sargentos, guardias rasos. ¿Sabes? Que no estoy hablando de guardias cualquiera. Hay libros escritos en Puerto Rico de esa gente, libros de Yesenia, etcétera, escritos de temas solamente de todas las cosas malas que hicieron esos corruptos. Entonces, de ese tema estaban hablando. El tío mío, el difunto Cano, llega y me llama. Me dice, ¿qué haces tú ahí? Y yo le estoy escuchando. Y ahí pues Carlos le llamó la atención a mi tío. Le dijo, deja al canalla al canallita, deja al canallita ahí que se sienta ahí tranquilo a escuchar. ¿Por qué lo llama? Déjalo ahí. Y el tío mío se acercó también y nos quedamos allí escuchando. El tío mío pues entonces empezó a hablar también de ese hombre que estaba haciendo eso en los ranchos y que había que impedir que también hicieran eso en la barriada Corea y en la Marina. ¿Sabes? Que también es del sector Monacillo. Yo recuerdo esa temática. Pues de ahí en adelante yo empecé a ser parte de ese grupo. Había otro joven que le decían Papo el Chiquito de Residencial Vista Hermosa, del sector Monacillo. Y ahí pues nos pasábamos hablando. Hicimos amistad flaco de Corea, que era con el que yo me pasaba mucho. Y luego con Evaristo, el hijo de Teco de Corea, que también iba mucho a la casa de él en esos días. Salía de la casa de él precisamente y me iba para allá para cuando estaban reunidos estas personas. Pues para hacer esta historia corta, si quiere conocer todo eso, compre este libro. Lo puede conseguir en Amazon.com. Después de 32 años en prisión, el bando de Monacillo, los nietas y los insectos, ¿quiénes son? Carlos La Sombra tenía establecido que se tenía que respetar a cada persona por su libre selección. Es decir, porque él era independentista no significaba que toda la gente del bando de Monacillo tenían que ser independentistas. Pues en la cárcel esas normas también se implantaron también en la Asociación Nieta, cuando se funda la Asociación Nieta. Y desde entonces eso es una norma que se respeta en las cárceles de Puerto Rico que están bajo la sombrilla esta que tiene la Asociación Nieta, que son varias cárceles, que la mayoría de las cárceles que tienen los nietas. Pues dejando esto claro, que los nietas tampoco es un bando, sino que es una organización registrada en el Departamento de Estado, es decir, en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, que no es un bando de que se vamos a pelear, no es un bando. El bando era el bando de Monacillo, de donde nace la asociación. La asociación tiene sus normas y ahí no puede llegar una persona, como han estado exponiendo, a decir yo voy a coger esta droga, está bien, ahora yo voy a hacer que todo el mundo le dé el voto a usted, a un político le dé el voto a usted. No, eso es mentira. Eso es una mentira. La persona que se atreva a hacer eso, lo destituyen del liderato. Es decir, si es un líder máximo, lo sacan del liderato por esa violación de esa norma, que es una norma muy seria, ya que esa es una de las normas primarias que establece Carlos La Sombra, desde el bando de Monacillo, en este concepto de lo que se funda luego como la Asociación Nieta. En el caso de los políticos, que si entran a las cárceles siempre han hecho eso. Siempre lo han hecho. Y prometen y prometen y prometen. Pero eso no significa que ellos llegan a la cárcel a comprar votos. Porque cuando ellos llegan a la cárcel, hay superintendentes con ellos. Hay oficiales de la Administración de Corrección de alto rango con ellos. No es que ahí entra un político solo y se metió y se fue a caminar por la población. Eso es una mentira. ¿Entiendes de lo que le estoy hablando? Es una mentira. Yo por eso en unas publicaciones que he hecho he dicho por qué han estado entrevistando a todo el mundo y por qué a la única persona que puede hablar lo que es el sistema de la Administración de Corrección no lo han entrevistado. Un hombre que fue juez, un hombre recto, vertical, Víctor Rivera, del Partido Popular. Y yo soy del Partido Nuevo Progresista, soy estadista. Y ese hombre, un hombre recto, honesto,
secretario de la Administración de Corrección. Y lo que estuvo haciendo todo el tiempo, que hasta que le metieron presión los populares, porque no soportan un hombre recto. Ellos necesitan tener monigotes a los que ellos puedan manipular. Pero a ese hombre no lo podían manipular. Un hombre pro rehabilitación. Llevó nuevos talleres, comenzó a trabajar con arte para los confinados, empezó a llevar verdaderamente soluciones a las instituciones para arreglar el sistema que estaba deteriorado, para empezar a trabajar y ayudar a los presos. Perdone que no pueda contestarle los comentarios porque estoy transmitiendo con el teléfono y no, eso se me hace bastante difícil. Esto es algo que más adelante tengo que resolver con otra persona para que otra persona se encargue de ir respondiendo los mensajes. Pero como yo había dejado de transmitir en vivo y empecé hace un par de semanas, pues voy a empezar ahora a trabajar con todo esto para hacer eso. Así que por ahora perdónenme si no les respondo. El asunto es que ese hombre, Víctor Rivera, el secretario de Corrección, renunció y a quien llevaron entonces por él, al que sustituyeron, Miguel Pereira, un degenerado de los más degenerados que existen sobre la faz de la tierra. Un hombre antipreso, totalmente antipreso. Un hombre que quería volver de nuevo a los presos, a la era de los calabozos. A la era de los calabozos. Atroz, completamente. Un degenerado que no respetaba nada. Lo único que conocía era la opresión para el preso. Coger al preso y maltratarlo, meterle presión, cerrar las poblaciones, todos los días meterle registro a los presos, destruían propiedades de los presos, trancar a los presos que se encontraban libres bajo palabra en la calle, etcétera, en grilletes. Eso fue lo único que hizo, quitar el plan de desvío. Un desastre total. Sacaron un hombre recto que creía en la rehabilitación de los presos de verdad. De hecho, es el esposo de Gladys Rodríguez, de la primera actriz puertorriqueña, Gladys Rodríguez, una dama también, una dama muy amada, respetada en Puerto Rico, es su esposo, de hecho. Y Víctor, todo lo que estaba trabajando era para ayudar al preso. De hecho, jugaba baloncesto con los presos. Él llegaba con todo su equipo de trabajo, los que trabajaban con él, que siempre lo acompañaban, se quitaba el gabán, se lo daba a uno de ellos y comenzaba a jugar baloncesto antes de cualquier cosa con los presos. Así era ese hombre. Un hombre que de verdad se dio a querer muchísimo en las cárceles. Los presos lo respetaban y lo apreciaban porque de verdad se esmeraban en ayudar a los presos. De verdad que sí. Pero a él no lo han entrevistado. ¿Por qué no lo entrevistan a él? Buscan entrevistar a las batatas podridas que lo que hacen es politiqueando, pero a un hombre recto, honesto, ¿no? A él no lo buscan porque saben que le va a decir las verdades, las cosas como son, sin tapujos, porque es un hombre vertical. De eso es de lo que se trata. El asunto de las cárceles hoy en día tienen en Puerto Rico hasta universidad. Una cárcel, la de Bayamón, que antes era la cárcel 308, donde durante 3 años en la guerra se picaron muchísimos presos, literalmente, como le está explicando ahorita, en pedazos, picados en canto, y los metían en bolsas plásticas y los tiraban en el basurero al lado del comedor, en la cancha, al lado de la verja que divide entre la capilla, el comedor, la cancha, ahí donde los guardias lo encontraran y se los llevaran. De eso es de lo que se trataba. Muchas veces se reunía el preso con la administración de corrección y se lo decía: no queremos estas personas aquí, no los metan en esta cárcel, no bajen esa gente para acá. Si lo bajan, ustedes van a responder por lo que le pase a esa gente. Porque eran violadores, eran sátiros, violaban jóvenes. Y eso en la asociación Ñeta no se permite. Robaban, a los otros presos les robaban todo. O sea, hacían cosas que no se permiten en la asociación Ñeta. Y se le advertía: no, pero aquí ustedes no son los que mandan, van para allá. Y los metían y se lo tenían que llevar picado en pedazos en bolsas plásticas. Todo eso empezó a cambiar. Cuando se establece la asociación y las normas se ponen, ya había en el comité de diálogo un entendimiento más claro con la administración de corrección este concepto. Cuando el comité de diálogo se reunía con la administración de corrección,
y le decía estas cosas: no queremos que nos estén enviando para la población personas que ustedes saben que son testigos del pueblo, no los manden, porque las normas de la asociación no los acepta. No manden estas personas que son violadores, sátiros, abusadores, no metan esa gente con nosotros. Hoy en día tienen cárcel en Puerto Rico de seguridad protectiva para esas personas, ya no los meten en la asociación. Por eso todos estos asesinatos se detuvieron. Porque los administradores anteriores creían mucho, como Miguel Pereira, creían en los calabozos, mantener a los presos trancados, meterle presión a los presos, aquí mandamos nosotros, y eran así, retaban al preso. Así que el preso comenzó a pelear no solamente con otros presos, sino también con la administración de corrección. En este libro, vuelvo y lo presento, en esta novela, después de 32 años en prisión, el bando de Monacillo, los nietas y los insectos, ¿quiénes son? Yo hablo todo este tema desde los días de Carlos La Sombra, cómo fue que lo mataron en presidio, por qué la guerra, todo. Esto es un libro de mi autobiografía que trata todo eso, lo que yo viví, no solamente en estos 32 años, sino también en los 3 años que estuve preso, desde el 81 hasta el 83. Y hablo también de eso, ¿sabes? Y es bueno que lo consigan. Si les interesan estos temas, lo pueden buscar en Amazon.com. Después de 32 años en prisión, el bando de Monacillo, los nietas y la pregunta retórica y los insectos. ¿Quiénes son? Son esos mismos de los que les estoy hablando, que no se aceptan en la asociación por esos abusos y todas esas cosas que cometen. El insecto no es el de otro bando, no son el grupo 27, que es un grupo 27, no son los tiburones, que es otro grupo. No son los dos grupos, el grupo viejo de los 25 ni el grupo nuevo de los 25, esos no son los insectos. Los insectos son todos los que abusan, puede ser nieta. Y si tiene ese comportamiento también es un insecto. Es por la forma como se comportan los insectos, los que se denominan insectos. Y hoy en día están en las cárceles de seguridad protectiva, porque no pueden ya vivir con ningún bando, no solamente con los nietas, sino con ningún otro grupo, no los aceptan tampoco. Ya hay otros grupos donde no los aceptan. Y de eso es de lo que se trata. El hablar de que los presos tienen un acuerdo con los guardias, junto a los guardias penales, donde le pagan a los presos con droga para que apoyen, en este caso, que a Jennifer González, que si a Pierluisi, todo eso es una mentira. O sea, todo eso se sale de las normas de la asociación. Eso, si pasa en seguridad protectiva, pues ya eso a mí no me sorprendería. Y a nadie le sorprendería, porque ahí lo que hay son cucarachas, ahí lo que hay un cucarachero atroz. Y siempre hay uno que otro que son gente que están ahí, que también son gente que no son insectos, y están ahí por diversas razones, ¿no? Algunos le dan un no grato por pelea y violar normas en la asociación y se tienen que ir para ese tiempo, para ir un tiempo, y después lo vuelven y lo suben de nuevo, lo rescatan. Y lo vuelven, lo usan en esos lugares también para sancionar, como una forma de castigo, cuando un preso viola las normas. Pero si un líder, un preso de la asociación, pero si un líder de la asociación se atreve a hacer algo así, hacer un acuerdo, coger dinero o coger droga, para que lleven en las urnas y todos voten, los presos, lleven a los presos a votar por un candidato, sea popular, sea PNP, sea independentista, créame, lo destituyen, le dan una paliza y lo mandan a vivir para esas cárceles de seguridad protectiva. Porque si se queda, lo desviven. Así de sencillo, se lo tengo que decir en blanco y negro para que lo puedan entender. Para que no se dejen llevar de toda la propaganda esta que han estado haciendo sobre los confinados y envuelvan la masa, porque lo que quieren ahora es envolver la masa para que le quiten el derecho a votar a los presos. Por conciencia sucia de políticos, que tienen las conciencias manchadas, sucias, un basurero en la conciencia. Porque si un político está haciendo las cosas bien, como por ejemplo, como cuando estaba este hombre, Víctor Rivera, como administrador de corrección, que a pesar de que había muchos de su Partido Popular, que eran unas porquerías de ser humano, unas batatas con corbata, él no se dejaba llevar por nada que estuviera fuera de lo normal, y él se esforzaba en ayudar al confinado en el concepto de arreglar primero la administración de corrección, que sea una herramienta útil para rehabilitar al preso. Porque si la administración de corrección, que es el aparato que viene obligado a cumplir con ese propósito de rehabilitar al preso y no lo hace, pues entonces nunca van a rehabilitar a nadie, y lo que van a salir para la calle
La gente que entran ahí son peores cuando salen de lo que eran cuando entraron. Yo salí en el 2018. He escrito ya 11 libros. 11 libros. Y desde que yo salí yo estoy trabajando. Como le decía yo a mi hermana Julita, el otro día, ella se reía, porque yo le digo, tú sabes que si aún yo me quedara sin trabajo, si yo yo no sé ni lo que haría, en el contexto de que ya yo no sé ni delinquir, ¿sabes? Ya yo no tengo ni la idea de lo que yo hacía antes en ese sentido, que yo era un bandido, un bandolero. Ya yo no sé cómo hacer eso. O sea, Dios a mí me cambió y no le voy a hablar de religión, no le voy a hablar de eso. Yo, como en esta novela de mi autobiografía, yo también hablo eso. Yo estuve unos años, después de 10 años preso, bregando hasta con porquería, droga, adicto, haciendo y deshaciendo en las cárceles, bregando con cuchillos y todas esas cosas, que incluso apuñalé varios presos. Yo tengo todo eso en el libro. Después de todo eso, yo comienzo a acercarme a Dios por unas amistades que llegan a las Malvinas a predicar. Pulliza, viejo Pulliza, y Rafa Cabeza, que eran uno me están poniendo aquí que me van a restringir. Entonces, perdónenme. Comparte tu opinión. Ahora no. Déjame ver si no me siguen molestando. Entonces, el asunto es que ellos van a predicar. Ellos van a predicar. Rafa ya se había convertido al Señor y Rafa era mi amigo también. Era mi amigo de jovencito. Especialmente Pulliza, viejo. Pulliza era mi amigo. Yo lo menciono en este libro de mi autobiografía, lo menciono a él. Cosas que pasaron. Era mi amigo. Y todavía creo que está en la iglesia. Ellos pues fueron a predicar a la cárcel en Malvinas y me enviaron un mensaje que necesitaban verme. Yo estaba, como dicen en Puerto Rico, loco, el garete. Y yo pues le dije al pastor Abigail, le dije, pues mira, yo voy la próxima semana si es verdad que ellos van a venir. Esa semana que le tocaba llegar a ellos, yo bajé. Yo estaba enfermo, yo me metía a droga y estaba todo lleno de cadenas. Tenía 9 cadenas gordas, sortijas, todo. Hermano, estaba bien emprendado, ¿sabes? Estaba en cosas malas. Y yo bajo a la capilla. Y bajé a la capilla y me senté en las gradas arriba, en lo último arriba, esperando que ellos llegaran. Y no llegaron ese día. Allá Pocho, el capellán, puso una piscina portátil de esta y yo me le quedo mirando. Y ahí comienzan a bautizar a unos presos. Y ahí pues yo cuando estoy pensando ya en irme, estos no van a venir, aquí lo que hay es un culto, esto es un bautismo, me voy. Pensando en ese mismo momento y me llamó Pocho. Me dice, ven acá, tú mismo ven acá. Y yo, sí, ven acá. Y yo miré para los lados y le hice así. Pero a la misma vez que yo lo hacía así, ya yo me había puesto de pie, estaba caminando haciéndole así a él, para donde él sin darme ni cuenta. Cuando llego donde él, me dice, te vas a bautizar, métete ahí. Me metió a la piscina con ropa, yo como decía uno filoteado, me pasaba con mis prendas y la ropa de visita siempre la filoteaba. Y cuando iba para la capilla o algo, o para sociales, pues uno se pone esa ropa en la cárcel, el filoteado, como dicen en las cárceles. Me metió en la piscina y me mojé todo ahí, el reloj, un rado, todo, me mojé todo. Y ahí mismo me bauticé, acepté al Señor y todo en ese momento. Se me quitó la enfermedad, yo estaba enfermo, porque no me había metido nada y no había nada en la cárcel, ni en presidio, en ninguna parte no había caído nada, no había nada y se me quitó la enfermedad. A la semana me metí en un ayuno de 20 días y 20 noches. El pastor Abigail y Tito Pitbull, que son cristianos todavía. Tito Pitbull era el hermano Tito. Antes en el mundo le decían Tito Pitbull, ¿no? Y no por santito, créame. Y ahí pues se convierte, él es el copastor. Y él y Abigail, el pastor, siempre me visitaban todos los días. Yo tenía un cubo, eso fue en el 94. Me recuerdo porque ese año fue una sequía brutal en Puerto Rico. Los boricuas saben de esa sequía. Eso fue una sequía brutal que duró mucho tiempo en Puerto Rico. Y yo tenía un balde grande lleno de agua. Yo ahí bebía agua y de ahí también sacaba agua y me bañaba. Cuando se estaba vaciando y le tiraba poquito cloro. Cuando se estaba vaciando, que entonces venían
ya fuera que abrían una pompa o algo para sacar agua que la estaban racionando, venían y me ayudaban y echaban agua en ese balde para que no me quedara sin agua. Y ellos siempre estuvieron pendientes a mí, el pastor y el compastor Tito y Abigail. Un saludo fuerte, los aprecio muchísimo. Y bueno, de ahí yo comencé a servirle al Señor. Empecé a estudiar la Biblia, después me presentaron un capellán que era el principal en un instituto de teología. Empecé a estudiar teología también, primero con Mispa y después con otros que se había ido también este hombre para ese otro instituto. Y empecé a estudiar también y por ahí estuve unos años en la cárcel, fundé esta iglesia. Es decir, Dios me llevó a levantar iglesias, templos, utilizando anfiteatros en diferentes cárceles. Salía, me sacaban a predicar a otras cárceles. Incluso fui al Coliseo de Cataño, que también me sacaron, cuando Wanda Mercado era la administradora de corrección y ella era cristiana, Wanda Mercado. Y ahí me sacaron, ahí. ¿Sabes? Que salía para afuera por otras cárceles a predicar constante. Ahí conocí también a Sonia, la hermana de Moisés Siete Pisos, con quien entonces empecé una amistad, y a la larga, después cuando ella sale de la cárcel, nos hicimos tan novios. Ella me visitaba y todo, y cuando salgo de la cárcel, el 2018, poco tiempo después, la fui a buscar a ella, allá donde ella está viviendo, en otro estado por aquí, no voy a decir dónde es. Subí a ese estado a buscarla y la bajé para acá, la tuve aquí en mi apartamento y después la regresé para allá. En fin, tengo historia, todo eso está en mi novela. Esta novela, este libro de mi autobiografía, está todo ahí. Sonia también fue líder en la cárcel de mujeres en esos días que la conocí. Y por eso, pues, hablo de la fe. No soy un religioso, pero soy un hombre creyente totalmente del cristianismo. Jesucristo es mi Señor. Eso usted no lo dude. Estoy descarriado de la iglesia, no del Señor. Hablo con Él todos los días en mi mente, porque para eso Dios nos da la mente, donde Satanás no puede escuchar nada de lo que tú hables con Dios. Y hablo con Dios en la mente y todavía, pues sí, ese es mi Señor, ese es el que manda en mi vida. Y no soy religioso, no soy religioso. Pero lo que sí le estoy explicando, y me salió un poco de lo que estábamos hablando, lo que le estaba hablando sobre los votos y los confinados, es que ahora mismo tratar de quitarle el voto a los presos se hace porque hay políticos que tienen miedo, porque saben que han hecho las cosas mal. Entonces saben que el preso muchas veces utiliza ese derecho a votar, lo utiliza como voto castigo, para castigar a ciertos senadores, políticos, a gobernadores, para votarle en contra a toda esa gente. Y ahí sí que los presos le dan abajo, como dice, se reúnen diferentes poblaciones y comienzan a explicar, mira, que ustedes entienden que este hombre es el que nos ha metido el pie y ha hecho esto. Si usted está de acuerdo con esto, estamos peleando porque se nos está violentando esto en la administración de corrección. No quieren ayudarnos. Este hombre, como en el caso de Pereira, por ejemplo, que quitó lo que era el plan de desvío, con lo que había trabajado el administrador anterior, Víctor Rivera. Y después que se va ese hombre, pues trataron de empezar a arreglar las cosas. Creo que el administrador que tienen ahora, creo que el hombre está tratando también de hacer lo propio que hacía también Víctor Rivera, corregir ciertas cosas en el departamento de corrección que el mismo Pereira impuso, dañando todo, porque era un hombre que quería regresar, como digo yo, el preso al calabozo, a los tiempos de antes. Y no creía en la rehabilitación. En las cárceles, en esa cárcel 308 de Bayamón, hay ahora mismo hay una universidad. Esa cárcel se llama Trina, se la dedicaron, le pusieron el nombre de Doña Trina de Río. Le pusieron su nombre, que era la madrina de los confinados, la presidenta del comité de amigos y familiares. Y esa cárcel ahora es una universidad completa. Ahí los presos estudian, llevan estudios universitarios, entre otras cosas, y ayuda a la rehabilitación del confinado. Esa cárcel, que era el corazón de la Asociación Nieta, donde se decidió la guerra, donde más presos encontraron en pedazos en bolsas plásticas. Y hoy en día esa cárcel ahora es una cárcel universidad. Ahí meten presos de custodia mínima que estudian con la universidad. Van maestros, etc. Las cárceles en Puerto Rico, bajo la Asociación Nieta, tienen normas, y cuando los presos se reúnen para hablar de temas políticos,
es en relación a las violaciones de derechos que se han estado cometiendo contra todos los presos, no solamente contra los nietas, sino contra todos los presos en general en Puerto Rico. Y lo que tratan es de buscar respuestas y que estos políticos que están haciendo campaña, están ofreciendo mucho, vengan diferentes políticos de eso a explicarle a ellos qué piensan hacer ellos con la administración de corrección. Si van a trabajar en pro de la rehabilitación, cuáles son sus planes. Y eso son cosas que son derechos que tiene el preso. Si tiene el derecho a votar, también tiene el derecho a escuchar a los políticos. Pero cuando hay políticos corruptos que tienen miedo a un voto castigo, hacen cualquier cosa para poner una mordaza. Cualquier cosa, porque es que son corruptos. Son corruptos. Y ese es el miedo que tienen. Yo lo único que quiero es que ustedes entiendan esto, mi gente. Todo lo que están hablando, tratando de que le quiten el voto a los presos, es por una conciencia sucia de políticos corruptos. Los políticos que están claros, los políticos que se respetan a sí mismos y no destruyen a Puerto Rico con sus actos de corrupción, esos políticos no temen, ¿sabes? Por nada. Al contrario, si van a la cárcel, se sientan con los presos y pueden hablar con una conciencia clara. Los presos los respetan, porque los presos saben quiénes son los corruptos y quiénes son los verdaderos líderes políticos que son honestos. Y los presos no aceptan, no admiten a los corruptos estos políticos, porque ellos son parte del castigo que siempre le están aplicando al preso. Parte de lo que le han hecho a los presos, la responsabilidad de estos políticos corruptos, los que son opresores, estos corruptos que lo único que han hecho es hacerle daño al preso. Los políticos que tienen la conciencia clara saben que los presos lo que buscan es verdaderamente el retorno a la libertad, volverle a la libre comunidad. Hay presos que se esfuerzan para trabajar, hay presos que se esfuerzan para cuando salgan salir preparados, aprovechan los talleres vocacionales que hay en las cárceles para salir con certificado y poder buscar trabajo, adaptarse a la libre comunidad. Muchas veces todas estas cosas las subestiman, y cuando usted escucha hablar a estos políticos, usted lo que cree es que lo que hay allá adentro es un montón de ogros presos, gente sin remedio, lo peor de Puerto Rico, pero no es así, eso no es real. En Puerto Rico existe un sistema para rehabilitar al confinado y muchos confinados se rehabilitan. No solamente Dios los transforma como me pasó a mí, que aun cuando yo me aparto de la iglesia, como le decía yo a mi hermana, yo no sé nada de hacer nada de lo que yo hacía antes, ya eso no está en mi vida, ni idea tengo yo de cómo yo haría algo así. Y lo digo con toda la honestidad del mundo. Y mi hermana sabe que lo estoy diciendo de verdad. Yo desde que salí lo que hago es trabajar. Y trabajando duro, de verdad. Y no estoy en la calle, yo siempre estoy solo. De hecho, yo no jangueo con nadie, yo siempre ando solo. Y así es mi vida, ¿sabes? Yo lo único que quiero es que entiendan que las cárceles de Puerto Rico, por lo menos yo puedo hablar de la Asociación Nieta, tiene normas, códigos, que van contra todo esto que se está hablando de vender el derecho de los presos votos para poner gobernante. Eso es mentira, ¿sabes? Eso es atacando nuevamente al confinado, utilizando el confinado como si el confinado fuera un ogro y vamos a fastidiarlo. Hay rehabilitación, créanla, hay rehabilitación. Existe la rehabilitación. Y hay muchos presos que se rehabilitan. Otros pues no se rehabilitan, pero muchos, la mayoría de los presos en las cárceles de la Asociación Nieta estudian cursos vocacionales, terminan los estudios, ahora se meten a la universidad, comienzan. Mire, cuando yo entré a la cárcel, yo todavía era semianalfabeto, por decirlo de esa manera. Yo no había terminado ni mi tercer grado de escuela elemental. Y yo leía gagueando. Leía gagueando. Y mi ortografía, eso era horrenda, pero una cosa asquerosa. ¿Sabes? Y yo empecé a estudiar en la cárcel. Yo me gradué. Yo cogí hasta estudios universitarios, estudié humanidades. Terminé mis estudios de teología. Estuve 9 años estudiando teología. Terminé mis estudios de teología. Tengo un montón de certificados de cursos vocacionales, desde soldadura, tengo también refrigeración, jardinería paisajista.
Yo tengo un montón de certificados de cursos vocacionales. Hay presos que lo hacen, que estudian, se esfuerzan porque quieren cambiar. Lo hacen. Y cuando comienzan estos políticos corruptos, estas batatas, estos degenerados, a atacar a los presos de esa manera, lo que lleva al preso es a empezar a votar contra todos ellos, en contra de ellos. La familia de los presos a votar contra ellos. Los mismos familiares de los presos son los que pueden afectar más a estos políticos que ahora están tratando de que le quiten el derecho a los presos de votar. Porque la mayoría de estos hombres que están hablando de los presos parece que se olvidan que los presos tienen muchas familias. Y las familias de los presos también votan. Y lo que están es provocando que, aunque sean populares o PNP, de lo que sean, todos se les viren en contra y le den votos castigo a todos ellos. Eso es lo que están provocando. O sea, son unos brutos, unos becerros. ¿Sabes? Que bueno, políticos becerros, eso es lo más feo que se ve, un becerro engabanado y encorbatado. Porque esos son becerros engabanados y con corbata. Y yo lo único que quiero es que ustedes lo entiendan. En las cárceles de Puerto Rico existe la rehabilitación. Existe. Que muchas veces ciertos administradores no la aplican y lo que se dedican, como hizo Miguel Pereira, es a quitar todo lo que es a favor de la rehabilitación para meter calabozos de nuevo y mantener al preso agresivo y al preso que se vuelven antisociales, al preso que se vuelve más rebelde cada vez. Pues ya eso es otra cosa. Ya eso es otra cosa. Pero cuando el administrador es un administrador como lo fue Víctor Rivera, cuando Corrección tiene administradores así, que trabajan para ayudar a la población penal a rehabilitarse, todo funciona. Funciona muy bien. Funciona muy bien. Créame. No se dejen engañar. Y vele a todos estos políticos que están hablando ahora de quitarle el derecho de voto a los presos. Y yo los exhorto a que le den un voto castigo. Que no olviden esto. Que no lo olviden. Esto que están haciendo ellos, que están hablando. Yo los exhorto a ustedes, si son familiares de los confinados, que no olviden nunca la cara de esos políticos. Nunca. Que no olviden nunca eso. Y el día de las elecciones le meta un voto castigo a esos políticos degenerados. Pásala bien, Dios los bendiga. Gracias por su sintonía.